Después de una brillante segunda mitad de temporada, Santi Jiménez terminó siendo fundamental para el campeón de la Eredivisie, el Feyenoord, que se ha consagrado el último fin de semana. Y para hablar de la gran temporada que ha tenido Santi Jiménez en el conjunto campeón de Países Bajos, Richard Méndez, Barak Feber y Heriberto Murrieta. Arranco contigo, Beto. ¿Qué dimensión debe tener y cómo tenemos que colocar el título de Santi Jiménez en el historial del futbolista y al futbolista en el historial del fútbol mexicano? Es muy importante, Fer, porque se trata de un joven valor del fútbol mexicano que logra ser campeón, que tiene muy buenas condiciones, que ya había apuntado desde el fútbol mexicano con el equipo de Cruz Azul, y me resulta ineludible recordar la falta de Tino y la terquedad del entrenador Gerardo Martino, que lo dejó fuera del campeonato mundial. Yo no quiero decir que el jugador del Feyenoord hubiera sido la gran solución para que el fútbol mexicano tuviera un mejor desempeño en el pasado campeonato mundial, en el que fracasó rotundamente, pero creo que evidentemente se encontraba en mejor momento que los delanteros de esa época del año anterior. Sigo sin entender cómo Gerardo Martino no le dio la oportunidad, dándose un balazo en el pie, porque creo que le hubiera convenido llevar a Santiago Jiménez, y obviamente me parece que fue injusto e incomprensible para este buen jugador mexicano que está empezando a marcar diferencia en Europa. Yo creo que todavía le falta mucho camino por recorrer. No quiero decir que sea una figura consolidada, que sea la gran figura del fútbol mexicano, que pueda equipararse a los futbolistas mexicanos que lograron cosas importantes en el pasado, pero no puedo evitar mencionar el grave error de Gerardo Martino del invierno anterior. Por otra parte, pues si lo dimensionamos como tú nos preguntas, Fer, creo que se trata de un logro muy importante, de un jugador que tiene buenas condiciones, que tiene buen físico, que tiene olfato, que tiene anticipación, que tiene definición, y en este sentido creo que es sumamente importante lo conseguido por Jiménez el día de ayer. Barak, conoce muy bien el fútbol de Países Bajos, las posibilidades que, dentro de todos sus argumentos, este fútbol le permite a los futbolistas mexicanos. Parece ser, así como muchos otros caen con buen pie en fútbol o en ámbitos futbolísticos a donde poco uno se los imagina, Países Bajos le da esto al futbolista mexicano, pero ¿qué tiene y por qué? Bueno, Fer, Richard, Beto, saludos. Le da más facilidad en un contexto en el que no solamente es a los mexicanos, a los griegos también, a futbolistas que en general no están del todo capacitados de triunfar en otras ligas mucho más demandantes. Lo hacen en la Eredivisie, lo han hecho durante mucho tiempo y es una liga que se le da más a los futbolistas mexicanos en comparación con otras, porque es una liga con un nivel menos alto. Es así de fácil para mí la reflexión. Otra cosa es decir, bueno, hay una historia que van generando los jugadores mexicanos en Países Bajos, una marca, ¿no?, que garantiza buen rendimiento que el fútbol mexicano todavía no tiene en Europa. Es decir, cuando cualquier equipo europeo, alemán, inglés, francés, compra producto argentino, uruguayo o brasileño, hay un sello de garantía. El jugador puede fracasar o no, pero está sustentado, ¿no?, por el pasado de futbolistas de esa misma nacionalidad que triunfaron en esos países. México no lo tiene, pero sí lo está teniendo en la Eredivisie. ¿Qué hace eso? Pues que genere que el Feyenoord vea, ¿no?, a través de la historia cómo el PSV y más recientemente el Ajax se ha reforzado con jugadores mexicanos y ha salido bien la apuesta. Y ahora lo hace el Feyenoord, y ahora vemos Feyenoord, PSV y Ajax, equipos que recurren a futbolistas mexicanos y que ahora mismo tienen su plantel todos a jugadores mexicanos, y es a través de la confianza que va dejando el sello del futbolista mexicano en la Eredivisie y que todavía no tiene en otras ligas. Yo creo que son estos dos factores. Richard, una segunda mitad de temporada que destacábamos del Chaquito Jiménez, que termina anotando 15 goles en el torneo, 3 en los primeros 15 partidos y todos los demás en los últimos 15, además de 8 partidos seguidos anotando. Es un final de campaña fantástico para el futbolista, para el exjugador de Cruz Azul. Sí, sin duda alguna. Además, es entendible que el primer tramo de temporada tras su incorporación haya necesitado un proceso de ajuste, de adaptación a una liga que le tenía que ser muy extraña para el Chaquito, pero que con sus condiciones y sus características el aprendizaje fue rápido. Logra tener un gran cierre de temporada, todavía con alguna esperanza de convertirse en goleador,
del campeonato, pero que creo que dentro de todo esto lo más importante es que el Chaquito Jiménez está respondiendo a lo que es en sí el campeonato de la Eredivisie dentro de Europa. Es un campeonato donde se permite al futbolista mexicano y a alguien más con las características que tiene Santiago de crecer, de desarrollarse mucho mejor. Podríamos ver la Eredivisie como una liga de desarrollo de las grandes ligas que hay en el viejo continente. Y ese podría ser el paso sin prisa, como no la tuvo cuando llegó, que hubo que esperarlo, que hubo que ganarle la titularidad a Danilo, por ejemplo, y hubo que encontrar que el Chaquito Jiménez fuese lo suficientemente hábil e inteligente como para encontrar sociedades como la que encontró con Paixão, por ejemplo. El campeonato de la Eredivisie no es algo que vaya a garantizar el éxito del futbolista, pero al futbolista mexicano se le da muy bien jugar en la liga neerlandesa. Hay que recordar que de este campeonato han salido goleadores que después casi nadie se acuerda. Bueno, me viene a la mente Jahan Bash, el iraní. En su momento marcó 21 goles en una temporada y ya poco se habla de él, porque pasó al olvido, porque no progresó un poco más allá. O el que le fue bien en la Eredivisie, como Giacomakis, se terminó jugando en el Atlanta United, o De Jong, que saltó al Barcelona y regresó. Es decir, no necesariamente triunfar en la Eredivisie te vaya a servir, pero sí te puede dar las herramientas para saltar a un fútbol mejor y tener una progresión como por ejemplo la que ha tenido hoy en día el Chucky Lozano, también saliendo campeón en la Serie A de Italia con el Napoli. Hay que saber entender el momento y el lugar donde se está, y creo que en eso, Fer, está muy claro lo que viene haciendo el Chaquito Jiménez y sin ningún tipo de prisa. A veces la prisa se la estamos imponiendo nosotros desde los medios. Es justo para donde quería ir, Beto. En estas prisas con las que regularmente, y sabemos cómo se desarrolla durante el tiempo el manual de la comunicación deportiva alrededor del futbolista mexicano, este tipo de éxitos inmediatamente nos llevan a buscar en el manual el capítulo, le va bien un año, capítulo 7, vendámoslo rápido, que se vaya ya a otro equipo. Denis Tecloses, el director deportivo del Feyenoord, ha hablado sobre esto y creo que a partir de acá tendría que sentarse la base de lo que tiene que pensar los medios mexicanos a la hora de hablar de Santi Jiménez. Tiene que seguir este ritmo, dice, fortalecerse, aprovechar que está aquí en un equipo que podría, espero, destacar a un nivel europeo alto el próximo año. Y esas experiencias no se las van a quitar. Calma, dice, paso a paso. Tenemos que crear las mejores circunstancias para que él destaque, porque es bueno para él y para su club. ¿Quiénes firman debajo de esto? Porque me parece que esto ya cierra ese capítulo de hay que venderlo inmediatamente porque le fue bien. Esta presión mediática que mencionas es resultado de la poca reflexión y del alboroto que a veces provocamos en los medios de comunicación sin pensar dos veces lo que vamos a decir. Yo creo que en este sentido, como bien estableces, Fer, y se apoya tu comentario en lo que Teclose dice, hay que ir con calma. Cada caso es diferente. Yo creo que el futbolista mexicano es tardado en consolidarse. Por lo general tarda en consolidarse el futbolista mexicano. Y como no tiene el sello de garantía que menciona Barak, o una denominación de origen reconocida, pues es un jugador que ha tardado mucho tiempo en incorporarse poco a poco con un cierto número de integrantes en un contingente que lo ha hecho bien al fútbol europeo. Así que creo que hay que ser calmados, hay que llevarla leve, pianito, es un buen jugador, pero todavía no está consolidado, todavía no está 100% maduro, y en este sentido creo que hay que esperarlo, aguantarlo, que termine de desarrollarse, que termine de potenciar sus excelentes virtudes, para luego ya pensar en un posible brinco a un fútbol más importante. Por lo pronto me parece que hay que ponerlo en su justa dimensión. Es un gran logro, como decía yo en mi primera participación, pero por otra parte, atendiendo a lo que mencionas, pues creo que hay que ser cautos con respecto al proceso, al desarrollo de este futbolista, que creo que, vuelvo a lo mismo, tenía ya que haber estado en el Campeonato Mundial anterior. El fútbol mexicano no se puede dar el lujo de esperar tanto tiempo, y cuando por fin surge alguien que está corroborando que tenía condiciones en octubre, porque las tiene en mayo, pues creo que en un momento dado tenía que haber sido convocado a la selección mexicana. Barak, de nuevo en el hilo de esto, Feyenoord va a jugar la Champions League en la fase de grupos la próxima temporada. Parece lógico dejarle en paz, pero no va a ser así, sabemos. Sí, ahí está claro que lo mejor para él, y eso lo debe saber él y lo debe saber
su padre, que además no solamente es el papá de un futbolista cualquiera, sino que es un papá que sabe perfectamente lo que está viviendo su hijo, lo que atraviesa y además ya se ha vuelto su representante. Todo su entorno, eso yo creo que ayuda. El hecho de que me imagino que piensan como nosotros, ¿no? Quiero pensar que es demasiado lógico como para pensar ahora mismo que Jiménez no debería aprovechar la gran oportunidad de seguir desarrollándose en una liga como la Eredivisie, jugar la Champions League, el tener la calma que le conviene a él y que le conviene al equipo también, porque ahora mismo no van a llegar tantas ofertas como se dice en México. Me parece a mí que tampoco el nombre de Jiménez está en el número 1 de las listas de los grandes equipos de Europa. Eso va a ser a partir de que se consoliden en la Champions League, si es que lo hace. Ahora mismo sería un refuerzo, ¿no?, atractivo para muchos equipos, pero una apuesta por la que no pagarían demasiado dinero al Feyenoord y por la que de inicio tampoco llegaría Jiménez como titular. Estoy hablando de los grandes equipos de las grandes ligas, inclusive los de media tabla de la Premier League o de la Liga Española. No es tan fácil. Incluso el Feyenoord le costó. Estás hablando de un jugador que explotó hace 6 meses, que los goles en la Eredivisie cuentan 1.5 a nivel internacional, ¿no? Tenemos el parámetro de la bota de oro, como para darnos cuenta más o menos cómo cotizan los goles en una liga como la de Países Bajos comparada con las grandes ligas, y a partir de ahí entender que esto es parte del proceso y que empezó muy bien, pero que no importa cómo empiece, ¿no? Lo importante es cómo es el segundo año, y después cómo es el tercero y cómo es el cuarto, y a partir de ahí sí que el jugador vaya ganando madurez, solidez, y sobre todo que se curta, y te tienes que curtir no en los campos de la Eredivisie, donde tienes al Feyenoord, al Ajax y al PSV como principales equipos que se puedan acercar a la élite. Lo demás no, lo demás son parecidos honestamente a lo que se encontraba Chaquito en la Liga MX. No hay una gran diferencia en lo que se refiere a la magnitud de los rivales que va enfrentando, salvo cuando enfrenta uno de estos clásicos. La cosa cambia cuando tiene oportunidad de jugar Europa League. Jugó Europa League y lo hizo muy bien. Ahora va a subir el escalón, si se queda, y va a jugar Champions League. Y a partir de ahí ya vemos y analizamos, ¿no? Pero hay que apostar. Lo contrario sería pensar, es aprovechar el momento, es ahora. Sería dudar en las capacidades del mismo Jiménez. Es decir, es que, ¿qué tal si el próximo año ya no le va tan bien? Vendámoslo ahora. Entonces va a ser el mismo final, ¿no? Si el jugador realmente no está hecho para triunfar, da igual que lo vendas ahorita o lo vendas en 1 año o en 2. No va a triunfar. Mejor, si estás seguro de las capacidades de este jugador, en este caso de Chaquito Jiménez, aguántalo, porque de todas formas va a llegar. El tema es venderlo cuando esté bien y no apresurarte, porque ¿qué tal si no sale bueno? Si no sale bueno, entonces ni ahora, ni en 2024, ni en 2025. Dos cosas que no aportan a frenar este ímpetu que genera el triunfo de un futbolista mexicano en los medios de comunicación es que el entorno cree que se puede ir a un equipo grande y hay equipos grandes que van a necesitar, Richard, centrodelanteros, ¿no? Caso Napoli, por ejemplo, que seguramente va a encontrar un buen negocio por Osimhen. El Bayern Múnich ha dicho que necesitan un 9 para la próxima temporada. Digamos, lugares, sillas vacías habrá y seguramente también ansiedad por colocarle antes ahí que potenciar, creo, el discurso de una etapa más, un torneo más para reafirmar lo que es o lo que ha sido durante este segundo semestre. Y si le queremos seguir sumando, Fer, puedes decir, bueno, Benzema necesita competencia para el puesto de 9 en el Real Madrid, porque Benzema la tiene muy fácil. También lo pueden colocar allí, hipotéticamente. La realidad es que hoy por hoy no hay mejor equipo ni mejor liga para el Chaquito Jiménez que la Eredivisie y seguir jugando en Rotterdam, seguir jugando con el Feyenoord. Lo importante de poder jugar una temporada en Liga de Campeones de Europa, lo importante es consolidarse, porque... A ver, esperemos que no sea este el caso, el de Santiago Jiménez. Yo creo que tiene las condiciones para repetir algo parecido a lo que ha hecho en esta temporada para el próximo curso. Pero ¿cuántos han sido figuras, estrellas, goleadoras de la Eredivisie y el siguiente año te marcan 2 o 3 goles nada más, o 4, y vienen de marcar 18, 20? Esperemos que ese no sea el caso de Santiago Jiménez. Creo que tiene las condiciones para no caer, pero si logras tener constancia dentro del campeonato neerlandés, significa que la puedes tener fuera de él, que puedes anotarte en alguna lista para competir. Yo también creo que a la hora de mencionar el nombre de Santiago Jiménez y empezar a asociarlo a esos equipos que pueden necesitar un delantero, ni siquiera hablando de los que ya mencioné, ni siquiera hablando del Napoli
o de cualquiera de los equipos que uno entiende son grandes en Europa, en las ligas más importantes, uno tiene que empezar a medir las posibilidades reales de éxito en esos campeonatos. No es lo mismo cada fin de semana enfrentarte, no sé, a los defensores centrales que encuentras en la Eredivisie, que medirte contra los defensores centrales del Milan o contra la pareja de centrales que vas a encontrar en una Real Sociedad de San Sebastián. Es decir, hay niveles de peso contra los que te debes enfrentar, igualmente con el Bayern Múnich. No es lo mismo medirse al Colonia que, con todo el respeto, medirse a la Z Almar. Hay diferencias, hay distancias, y la reacción y la capacidad que pueda tener un jugador para triunfar dentro de la Eredivisie, pues no puede ser la misma que triunfar en un campeonato como la Bundesliga, es más, ni siquiera como la Liga 1 de Francia. Ahí está la obra de Arne Slot concluida, el tercer título en 25 temporadas para el Feyenoord, después de 5 campañas del último que consiguieron sin integrantes que pertenecieran a aquella plantilla en la actual. Arne Slot con Santiago Jiménez como gran figura ha conseguido el título para el equipo de Rotterdam, y de nuevo paño frío para que Santi Jiménez pueda tranquilamente desarrollar una carrera que promete mucho en Europa, pero primero un paso y después el siguiente, corriendo se puede tropezar.